Muy buen día, mi nombre es Cecilia Zárate Quevedo y el día de hoy vamos a ver el juicio oral mercantil. Primero que nada, debemos recordar que este juicio oral mercantil tiene su principal fundamento en lo que establece el Código de Comercio. Para poder saber cuántos tipos de proceso existen en el Código de Comercio como tal, encontramos el artículo 1055 del Código de Comercio. Este 1055 nos establece un proceso ordinario que es meramente escrito, nos establece un proceso ejecutivo que también es meramente escrito, un proceso oral que aun cuando diga que es un proceso oral, debemos recordar que no es 100% oral, sino que contiene una parte escrita. Por lo tanto, se le considera como mixto. Este proceso oral también se subdivide en un oral ordinario y en un oral ejecutivo. Y luego tenemos los procesos especiales, que también es meramente escrito. Entonces, nada más a modo de un recordatorio, existen 4 tipos de proceso. El día de hoy nos vamos a enfocar específicamente en este y particularmente en este. Entonces, vamos a recordar que este proceso oral, como es precisamente mixto, tiene una etapa escrita y tiene una etapa que es oral meramente. Esta etapa escrita se encuentra en el 1390 bis 32. ¿Qué es lo que sucede? Nos contiene 6 fases y la etapa oral está comprendida de 2 audiencias. ¿En qué consiste cada una de estas audiencias? Una de ellas se llama audiencia preliminar y una se llama audiencia de juicio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos en una etapa escrita? Depuración del procedimiento, después de la depuración del procedimiento, donde se revisa si efectivamente existe alguna excepción procesal que alguna de las partes, en este caso la parte demandada, haya presentado en contra del actor. Entonces, si no hay absolutamente nada, pasamos a la siguiente etapa, que es la de conciliación y o mediación. ¿En qué consiste la conciliación? Recordemos que el artículo 17 constitucional nos establece que preferentemente las partes se pueden poner de acuerdo en cualquier etapa del proceso. Es decir, si las partes tienen la intención, no obstante de haber iniciado el proceso, tienen la intención de llegar a un acuerdo, lo pueden hacer en este momento. Decirle al juez que tienen la intención de llegar a un acuerdo, ¿para qué? Para evitar pasar a cada una de las otras etapas que hacen falta en esta primera, que es la escrita, y después en la oral, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros hablamos ya en esta etapa preliminar, conciliación y o mediación? Si nosotros hablamos en la conciliación y o mediación que tenemos el interés, lo que hacemos entonces es levantar, en este caso, un acuerdo para que se eleve a la categoría de cosa juzgada. Si no llegamos a esta parte de la conciliación, entonces nos vamos a los acuerdos sobre hechos no controvertidos. Y en esos acuerdos sobre hechos no controvertidos, lo que vamos a hacer es, valga la expresión, ponernos de acuerdo para saber si hay algunos hechos que no tienen relevancia, y entonces lo que vamos haciendo es eliminándolos de nuestra litis, de nuestro problema principal. Si ya no hay, entonces ahora sí podemos continuar.
Luego tenemos los acuerdos probatorios. ¿Qué es lo que sucede con los acuerdos probatorios? Aquí es importante saber también si las partes se están poniendo de acuerdo para saber qué pruebas se van a desahogar, si es que tienen el interés de desahogar alguna prueba o definitivamente no tienen el interés de desahogar en conjunto alguna prueba y cada uno va a desahogar sus propias pruebas. Entonces, esta etapa nos sirve o nos funciona ¿para qué? Para que nosotros digamos, vamos a nombrar a un perito, podemos hacerlo tanto parte actora como parte demandada y en ese proceso nosotros no quiere decir que nos hayamos unido para todos los aspectos, sino simplemente para evitar quizá algunos gastos que se puedan erogar para que sea un solo perito el que emita el dictamen correspondiente. ¿Qué sucede entonces? Ahora sí, si es que no nos ponemos, valga la expresión, de acuerdo respecto de estos acuerdos probatorios, el proceso va a continuar con su siguiente etapa. ¿Y qué pasa después de esto? Ahora sí, vamos a encontrar la fijación de la fecha para la audiencia de juicio. ¿Qué es lo que sucede entonces en esta fijación de la audiencia para la audiencia de juicio? En la audiencia de juicio, nosotros lo que ya hacemos es prácticamente llegamos a desahogar las pruebas. Ya no llegamos a preparar las pruebas porque estas ya se prepararon en la audiencia preliminar. Lo único que hacemos en la audiencia de juicio es llegar prácticamente al desahogo. Debemos presentarnos con nuestros peritos, debemos presentarnos con nuestros testigos, porque el día de la audiencia de juicio ya será prácticamente para saber quién tiene en su momento dado o no la razón. Es decir, en esta audiencia de juicio, nosotros ya podemos, concluida la audiencia de juicio, obtener una sentencia. Les voy a borrar tantito por acá para ponerles los puntos importantes que van o básicos que van en la audiencia de juicio. Entonces, en esta audiencia de juicio tenemos el desahogo de pruebas, la formulación de los alegatos. Hay una diferencia, quienes han leído acerca del proceso oral en materia familiar o en materia civil con relación a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y aquí solo tenemos una formulación de alegatos. No hay alegatos de apertura, no existen alegatos de cierre, como sucede en otros procesos de otras materias. Entonces, nuestra formulación de alegatos. Una vez concluido este desahogo de pruebas, el juez declara cerrada esta parte o esta etapa y abre precisamente la de la formulación de alegatos. En la formulación de alegatos, ¿qué es lo que hace? Le da la posibilidad a cada una de las partes para que realicen sus expresiones conforme todo lo que ha sucedido en el proceso y pueda generar una especie de convicción en el juzgador, y de esta manera quizá a lo mejor si al juez hay algo que le haga falta o a lo mejor algo que no había considerado, pues este es el momento para que una de las partes o cada una de las partes le haga saber esto. Y después de eso decreta un receso, y después de decretar el receso lo que hace es dictar la sentencia. Eso no sucede en todos los casos, Déjenme decirles que también hay ocasiones que esta audiencia de juicio únicamente tiene la finalidad de desahogar el punto 1 y el punto 2, y el punto 3 lo deja pendiente, es decir, deja pendiente como una especie de continuación de audiencia de juicio. ¿Qué sucede entonces en esta continuación? Señala nueva fecha y nueva hora. ¿Para qué?
para que únicamente se dé el dictado de la sentencia. ¿Por qué razón? Bueno, se da el dictado de la sentencia porque hay ocasiones en las que al juez no le es posible el tiempo que se le ha otorgado para poder analizar todo lo que sucedió en este proceso. Entonces se toma el tiempo, incluso hasta para volver a revisar lo de las grabaciones y todo de la audiencia de juicio, y ahora sí, poder emitir una sentencia apegada a derecho. ¿Y qué es lo que hace en esta continuación de audiencia de juicio? Lo único que hace es leer los puntos más relevantes, solicitando la dispensa ¿de qué? De toda la lectura, porque si no, pues se puede llevar bastante tiempo. Entonces, lo único que hace es leer los puntos más importantes y seguramente recordaremos, o si no hemos visto por ahí alguna sentencia, nos vamos a la parte final y hay un rubro que se llama puntos resolutivos. Para esos efectos, a nosotros nos interesa de manera muy rápida saber si el juez nos ha otorgado o no la razón. Entonces, de manera muy rápida nos vamos ahí y ya después con calma vemos el razonamiento del juzgador. En este razonamiento, es decir, en la parte medular, es ahí donde nosotros vamos a ver qué fue lo que motivó al juez a dictar la sentencia en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La verdad es que nos ayuda bastante el hecho de hablar de un proceso oral en nuestro sistema jurídico mexicano, porque todo esto antes tardaba muchísimo tiempo y hoy en día esto que les estoy diciendo, pues prácticamente podemos desahogarlo en 20 minutos. Donde nos tardamos un poquito más por la misma naturaleza es en el desahogo de las pruebas y, por último, en la formulación de alegatos podríamos hablar tal vez de unos 5 minutos, cuando mucho por cada participación, y es todo. Y después de eso, en el dictado de la sentencia, pues nos ha tocado estar en sentencias, en el dictado de las sentencias donde duran 5 minutos, es más la solemnidad precisamente de abrir la audiencia y de darle lectura a esa parte y, por último, declarar cerrada dicha audiencia. Entonces, en términos generales, podemos nosotros ver que esto es sumamente rápido, podemos ver que es práctico, podemos ver que además eso nos ayuda a conocer de forma muy rápida, sin tener que tener tantos expedientes voluminosos, sin tener que esperar tantísimo tiempo para que esto sea posible. ¿Alguna duda que tengan hasta acá? ¿No? Muy bien, entonces nada más vamos a ir tomando nuestras posiciones para que ustedes puedan ver de qué manera es como encontramos la escena prácticamente en un juzgado de juicio oral. En el caso en particular, la universidad cuenta con una sala de juicios orales en la cual podemos ver aquí la posición que ocupa cada uno, en este caso de los estudiantes, y que pues en una cuestión real aquí debe estar el juez. Después del juez siempre debe estar apoyado de su secretaria de acuerdos. Después encontramos a la parte actora, encontramos a la abogada de la parte actora, encontramos aquí a la demandada, al abogado de la parte demandada, y en algunas ocasiones, no en todos los procesos, se requiere de peritos, pero cuando es necesario utilizar los servicios de los peritos, también podemos encontrar tanto perito de la parte actora como un perito de la parte demandada. Y de esta manera, entonces, podemos ver que tenemos los espacios también acondicionados. Ahora, por otra parte, puede que no venga ni la parte actora ni su abogada de la parte actora, puede que no venga la demandada, ni tampoco el abogado de la parte demandada. Aquí ya sabemos que también el Código de Comercio pues establece cuáles son las consecuencias legales respecto de la falta de alguna de las partes en el proceso. Estamos hablando de multas que se le impondrá a las partes. Esto, obviamente, aparece ya en el acuerdo correspondiente para que las partes se puedan presentar en el día y la hora indicados por el juzgador.
También recordemos que precisamente la característica de los procesos orales es que cualquier persona puede asistir en su carácter de público cuando así lo decida. Por supuesto, con las limitaciones que el mismo código establece, tales como no interrumpir en las audiencias, como el hecho de llegar antes de haber iniciado las audiencias, y también, bueno, pues no estar solicitando el uso de la voz en cualquier momento. De hecho, no tiene uno derecho al uso de la voz, únicamente para efectos de presenciar lo que suceda en la audiencia. Les agradezco mucho la atención y el haber estado este día con nosotros. Espero que haya sido de su agrado y pues que tengan un excelente día. Muchas gracias.